Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:03 de la mañana. Hoy es viernes 30 de mayo. Llegamos a la última semana de este quinto mes. Fernando Carballo y Mávila Huertas estamos con ustedes para saludarlos y para iniciar el programa junto a nuestros entrevistados. Ya se encuentra en la cabina aquí de RPP el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, vocero institucional del Ministerio Público, y hay una amplia agenda de temas para abordar con él. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, nos siguen por las redes. Hoy es un día, Mávila, de simulacro multirriesgo a las 10 de la mañana. Todos estamos convocados a detener nuestras actividades y a practicar lo que deberíamos hacer, lo que debamos hacer si se produjese un sismo o algún otro fenómeno natural. Nosotros participaremos en eso a las 10 de la mañana. Un minuto antes terminamos para pararnos y salir a una zona prevista sin riesgo, pero hay chicos en las escuelas, jóvenes en las universidades, trabajadores en sus centros de trabajo y la enorme cantidad de peruanos que se movilizará a esa hora. Todos estamos llamados a interrumpir nuestra actividad para volvernos conscientes de lo que debemos hacer y ahorrar vidas humanas cuando suceda alguna desgracia natural, que de todas maneras sucederá. Vivimos en un país, en una zona altamente sísmica, María. Sin duda, en mayor o menor medida no estamos a salvo, digamos, es un hecho altamente probable que en cualquier momento pueda ocurrir un sismo, sea, como digo, en menor o mayor medida el movimiento o lo que vaya a ocurrir. Hay que estar preparados, no perdemos nada, por el contrario, ganamos mucho y hay que ser insistentes en ese ejercicio hasta que termine siendo parte ya de nuestro ADN, estar acostumbrados y saber automáticamente lo que hay que hacer, sobre todo controlar los nervios. 8:05, ahora le damos la bienvenida, como habíamos anunciado ya, está aquí en la cabina de RPP el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva. Él es vocero institucional del Ministerio Público, además. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo decía que hay una amplia agenda por abordar con usted, pero quisiéramos empezar preguntándole por este contrapunto en torno al caso Rolex, ¿no? La Fiscalía le ha pedido al Congreso que reconsidere la decisión de archivar la investigación del caso Rolex, como se conoce a esta investigación en torno a los regalos, digamos, o préstamos que habría recibido la presidenta de relojes y joyas. El hecho es que el Ministerio Público sostiene que el Parlamento ha incurrido en graves vicios procesales al tramitar la denuncia constitucional contra la presidenta por cohecho pasivo impropio, que es la figura legal que se le atribuye. El Congreso, por su parte, dice que la Fiscalía no puede interferir en las decisiones del Parlamento. ¿Por qué tendría que ser reconsiderado, digamos, el archivamiento? ¿Cuáles son los argumentos, digamos, más allá del enfrentamiento que pueda suscitar entre Parlamento y Ministerio Público? En realidad, el Ministerio Público ha presentado una solicitud de reconsideración del acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Permanente. En concepto del Ministerio Público, ello no constituye un acto de interferencia en las funciones propias del Poder Legislativo. Lo que está haciendo es un planteamiento fundamentado en el sentido de que un caso que está documentado y respecto al cual hay elementos probatorios recogidos en el ámbito de la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público y que han dado lugar a la formulación de la denuncia constitucional, no sea archivada, porque esto deja en la ciudadanía una sensación de impunidad frente a graves actos de presunta corrupción. Entonces, lo que el Ministerio Público plantea es de que, sin querer interferir en las funciones del Poder Legislativo y respetando los fueros institucionales, no se archive la denuncia, sino que se deje
para que el próximo Congreso determine qué hacer. Es decir, el archivo significa que el Congreso está dejando de lado absolutamente la ¿Y eso qué efecto denuncia. tiene en la investigación de la Fiscalía? Que no podría promoverse nuevamente la investigación fiscal en contra de la señora presidenta actual por los mismos hechos. Mientras sea presidenta. Es que la alegación posterior va a ser de que el Congreso ya se pronunció, ¿no? Ese es el efecto del archivo, que el Congreso ya se pronunció y archivó la ¿No es como denuncia dicen y que una que se denuncia suspende no la podría- investigación y que esta se activaría cuando la presidenta dejara el cargo? Siempre y cuando hayan pruebas nuevas, ¿no? Entiendo. La Fiscalía dice que no se ha evaluado los elementos que demostrarían que Dina Boluarte cometió el delito. Estamos hablando de, le decía yo, cohecho pasivo impropio. ¿Qué elementos tiene la Fiscalía para desarrollar esa tesis? En el caso que es materia de análisis, quedó evidenciado que la señora presidenta recibió objetos, relojes y además se dice joyas, de parte del gobierno, del presidente del gobierno regional de Ayacucho. En todo Y caso, esto el es un presidente hecho Saruana- admitido. El presidente Saruana ha dicho claramente que no se ha declarado la inocencia de la señora Dina Boluarte. Y él ha afirmado que nada impedirá que la investigación se lleve a cabo después del 28 de julio del próximo año. De manera que la tesis que usted sostiene, que con esto se impide que más adelante se investigue, por lo menos está contradicha por el presidente Saruana, ¿no? En ese aspecto del trámite de una denuncia constitucional, generalmente cuando el Congreso archiva una investigación, está cerrando la posibilidad de que haya la promoción de una investigación posterior. Sin embargo, ese es un criterio que debe respetarse de parte del señor presidente actual del Congreso de la República. De acuerdo. Una opinión importante respecto a este tema lo ha expuesto el constitucionalista Amprimo, Sí. en el sentido de que el Congreso no debió archivar, sino debió reservar la investigación, y eso dejaría abierta la posibilidad para que se reanude la investigación y el proceso en general. Bueno, por otra parte, el 4 de abril, que hubo una sesión del Acuerdo Nacional, no sé si la Fiscalía estuvo presente, usted nos lo dirá, la presidenta dijo que la Fiscalía usaba recursos del Estado para investigaciones políticas en lugar de luchar contra la criminalidad. Y esto nos lleva más allá de su caso en particular y el caso Rolex, a una denuncia general que ha venido reiterando la señora presidenta, pero que la formuló de manera muy explícita en esa sesión solemne. Recuérdenos si hubo o no presencia de la Fiscalía de la Nación, como correspondía, en esa sesión de la En esa sesión, al parecer, si mal no recuerdo, no ha estado la señora fiscal de la Nación. ¿Por qué es que no delegó a alguien, si no podía ir, como a usted, por ejemplo, o a algún otro fiscal supremo en actividad? Yo desconozco las razones por las cuales no se haya presentado la señora fiscal de la Nación y en el otro extremo por qué no haya delegado su representación. Pero en todo caso, el Ministerio Público está solicitando que haya una coordinación entre los diferentes órganos, tanto de la Administración de Justicia como del Poder Ejecutivo y Legislativo, para llevar a cabo la lucha contra la criminalidad. Y no es cierto que el Ministerio Público realice una labor con un sesgo político. Este viene siendo un argumento utilizado reiteradamente con un ánimo de ¿Cuántas deslegitimación. denuncias existen a nivel de Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí. Actualmente se formularon denuncias contra la señora presidenta de la República en la última etapa y tenemos 7 denuncias.
7 denuncias que se han formulado contra la señora presidenta. ¿Y cuántas hay contra la fiscal de la Nación? Contra la señora fiscal de la Nación hay hasta el momento 5 denuncias constitucionales formuladas por diferentes hechos. La pregunta, doctor, poniéndonos también en la situación de los ciudadanos que lo que ven, ¿no?, y que de pronto escuchan argumentos de uno y del otro lado, es que hay un enfrentamiento permanente. La Fiscalía abre y abre investigaciones contra la presidenta. En algunos casos, en efecto, aparece alguna información en la prensa que hay que seguir, sin duda. Y por otro lado, una presidenta que ataca permanentemente a la Fiscalía, o un gobierno al que incluso se acusa de recortar el presupuesto, de tratar de ahorcar los recursos y de esa manera presionar al Ministerio Público. Entonces, los ciudadanos se encuentran en medio viendo una guerra permanente. En este momento el Tribunal Constitucional tiene un trabajo bastante importante. Tiene finalmente que establecer hasta dónde llega el artículo 117 de la Constitución. Es decir, hasta dónde debe, digamos, protegerse la investidura presidencial y cuándo esa investidura no debe ser escudo para la impunidad y debe procederse e iniciar una investigación a la presidenta. ¿Por qué defiende usted la investigación? Es decir, ¿qué espera que decida finalmente el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en efecto, tiene que pronunciarse sobre la demanda competencial, sí, pero con las atribuciones que tiene, indudablemente que debe determinar cuáles son los límites en el ejercicio de la función fiscal en relación al presidente, a la persona que ejerza la presidencia de la República, ¿no? Mire, el artículo 117 de la Constitución, en efecto, establece una protección especial y máxima para el presidente de la República. Pero fue dado en un momento determinado. Las circunstancias desde ese entonces hasta la fecha las leyes han evolucionan, variado. los términos también. Por ejemplo, se discute mucho qué significa acusar. Una cosa es denunciar, otra cosa es acusar. Pero estamos en un momento realmente importante cuando se han tomado decisiones, por ejemplo, contra la doctora Zoraida Ábalos por no haber investigado al señor Castillo, ¿no? Y además, no se trata de dar leyes para uno u otro presidente, se trata de establecer un marco que finalmente quede claro para todos, porque finalmente hacen uso, no, pero el 117 dice que se puede investigar, denunciar, más no acusar, y del otro lado, no, hay que proteger la investidura. Entonces no se zanja nunca el problema. Por eso digo que es importante lo que el TC decida en los próximos días. A nombre del Ministerio Público tenemos que cumplir con los anunciantes. Yo quisiera que al regresar usted nos diga hasta dónde debería finalmente establecerse la posibilidad que tenga, ¿no?, las facultades del Ministerio Público y poner algunos ejemplos claros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un presidente incurre en evidentes casos de corrupción? Denos un ejemplo para poder ilustrar por dónde debería orientarse esa decisión final para que aclare el panorama para todos en general. Le agradeceré la respuesta. Son las 8:16. Vamos a los anunciantes y regresamos con el doctor Víctor. Son las 8:21 de la mañana. Estamos conversando con el vocero institucional del Ministerio Público, el ex fiscal supremo Víctor Cubas. Ya hablábamos sobre la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional para aclarar, digamos, cómo se aplica el artículo 117 de la Constitución. Hacíamos referencia a una decisión del Congreso cuando en su momento, por ejemplo, se destituyó a la fiscal y la inhabilitó por 5 años a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo. En este caso, la Fiscalía ha presentado una serie de denuncias en contra de la presidenta Dina Boluarte, una de las cuales, de las más mediáticas, conocida como caso Rolex, finalmente ha sido archivada. La pregunta, doctor Cubas, le decíamos, es hasta dónde llegue o cuándo se tiene que activar el 117. ¿A qué nivel? ¿En la subcomisión permanente? ¿En el Pleno? ¿En la subcomisión de denuncias constitucionales? Es decir, ¿en cuál de los estadios del Congreso debería entrar, digamos, a evaluarse la aplicación o no del artículo 117? Tiene que el Tribunal Constitucional pronunciarse porque hay una polémica respecto inclusive al significado de los términos. Aún al presidente de la República en ejercicio no se le puede acusar, pero el término acusar lo interpretan unos como
la facultad de la Comisión Permanente de formular acusación ante el Pleno. Y en el ámbito penal, la acusación es un requerimiento que formula el fiscal al finalizar la investigación preparatoria. La interpretación que le están dando al artículo 117 es que el término acusación se refiere a la facultad de la Comisión Permanente. Entonces, si la facultad de la Comisión Permanente es de acusar, no puede acusar al presidente de la República, salvo por los supuestos del artículo 117. El Tribunal Constitucional tendrá que aclarar esos términos y cuál es el alcance de los mismos para que salgamos de este entrampamiento que hay. En el sentido de que había mucha exigencia de que se investigue al expresidente Pedro Castillo, al punto que sucedió lo que usted ha hecho referencia. Y ahora hay una exigencia de que no se investigue a la presidenta de la República por presuntos hechos de corrupción en la mayoría de los casos. Entonces, ese entrampamiento tiene que solucionarlo el Tribunal Constitucional. Estamos en espera de una decisión sobre eso. Hemos hablado hasta ahora de las relaciones a veces difíciles entre la Fiscalía y el Congreso, pero hay otra institución con la que han tenido algunas fricciones y han habido afirmaciones contrarias, que es la Policía Nacional. Y eso es muy grave, porque necesitamos que las dos entidades públicas coordinen y estén en la misma sintonía contra la delincuencia y la criminalidad, y no ha sido el caso en algunas oportunidades. Y esto ha comenzado cuando el Congreso decidió modificar un artículo del Código Procesal Penal en referencia a un artículo de la Constitución, quien establece que la investigación penal la ejerce la dirige desde el primer momento la Fiscalía. Eso es lo que la Constitución dice. Pero se ha modificado un artículo del Código y estamos otra vez en un terreno un poquito ambiguo. Y esto ha dado lugar a ciertas fricciones, la más grave de las cuales es sin duda lo que sucedió con unas personas detenidas en un búnker de Ate, que fueron decididos por liberación, que fueron liberados por decisión de la Fiscalía, y hubo reproches formulados por voceros de la policía. Explíquenos, por favor, a la luz de ese ejemplo penoso, cualquiera sea la causa, lo malo es que la gente quedó libre, eran 17, me parece, o 13, no sé, y explíquenos, por favor, en qué ha quedado el rol que la policía y la Fiscalía deben cumplir frente a la investigación. En efecto, el artículo constitucional establece que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación del delito desde el primer momento, desde su inicio. Y eso se ha venido haciendo desde el año 2006 en aplicación del Código Procesal Penal. Y ha habido una coordinación estrecha entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. El Congreso actual modifica ese artículo y establece que la prefase de investigación preliminar debe desarrollarla autónomamente la policía. Y eso no solo es inconstitucional, sino es inviable. La policía no puede autónomamente investigar porque es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y específicamente dependiente del Ministerio del Interior. Y en el caso al que usted hace referencia, ¿qué es lo que ocurrió? La policía hace una intervención sin notificar al Ministerio Público, detiene a 16 personas, las mantiene detenidas, y cuando está aproximándose el vencimiento del plazo de 48 horas, los pone a disposición del Ministerio Público, con lo que hasta ese momento ha logrado determinar. Pero ¿cuál era la imputación que hace la policía? Que es una organización criminal y que ha estado en posesión de armas y de drogas. Pero si ellos tienen la facultad de investigar preliminarmente, ¿por qué no los detuvieron 15 días conforme está establecido en la Constitución y en la ley? Ahí se demuestra que la policía no tiene la posibilidad de adelantar la investigación preliminar. Necesariamente tiene que hacer coordinación con el Ministerio Público. Es lo mínimo que esperamos. En consecuencia, ustedes con la policía. En consecuencia, la modificación hecha por el Congreso de la República no solo es inconstitucional, sino es inviable.
y obstaculiza el desarrollo del proceso. De acuerdo. Antes de terminar la entrevista y de que el tiempo nos gane, quería preguntarle por la situación del exfiscal Gálvez Villegas. El Tribunal Constitucional ha dado a conocer la resolución que declara fundada la demanda de amparo que interpuso Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su reposición en el cargo de fiscal supremo, ¿esto supondría, digamos, una recomposición de la Junta de Fiscales? Determinaría que de concretarse el fiscal citado se incorpore al Ministerio Público y como tal pasaría a formar parte, a integrar la Junta de Fiscales Supremos, indudablemente. Depende de una decisión que él tome, entonces. Depende de una decisión que él tome en cuanto el señor Gálvez ha anunciado públicamente que está como precandidato para la presidencia de la República y como integrante de un partido político. Y la condición sine qua non para ser fiscal es no tener filiación política. Pero por otro lado hay un aspecto importante. La acción de amparo que ha sido declarada fundada a su favor determina la nulidad del proceso administrativo. Pero el señor fiscal, ex fiscal, tiene un proceso penal. Y ese proceso penal es por cargos presuntamente delictuosos que aún no se ha definido. Entonces es una situación muy particular. Ese proceso está llevándose a cabo, esa investigación. Está llevándose a cabo. Eso quiere decir que en este momento, si él decidiera retornar y ser parte de la Junta de Fiscales, ¿esos podrían ser impedimentos? Teóricamente podría reincorporarse, pero el proceso penal va a seguir su marcha y allí se puede solicitar, como ya han hecho, una medida de suspensión y eso el día de ayer ha sido la audiencia. Entonces habrá que esperar qué es lo que resuelve el señor juez supremo de investigación preparatoria. Muy bien, muchas gracias por su presencia, señor fiscal supremo en retiro, Víctor Cubas, que actúa acá como vocero institucional del Ministerio Público. Muchas gracias y muy por la invitación. 8:29.